computadora, listo. Bien. Jerry, por favor, haces la invocación. Comenzamos entonces con la oración. Si alguien va a hacer la oración. A ver. Jerry, ¿por ahí andas? No, te saliste. Ahí estás. Es que... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Amén. Apóstol. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pues de nuevo nos encontramos ahora con esta modalidad. Esperemos que en próximas ocasiones pues nos encontremos presencialmente. Me dará mucho gusto compartir también de esa manera. Ahora la charla que voy a compartir con todos ustedes es sobre el tema es el primado del apóstol Pedro, el primado de Pedro, según los textos, por supuesto, del Nuevo Testamento. Estas reflexiones, como viene allí en la presentación, está tomado de un artículo del padre Jean Galot, un sacerdote jesuita, pues allá en Roma. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, recordando un poco la charla anterior, en donde estuvimos viendo cómo Cristo, con palabras y también con acciones, nos deja claro su intención de formar una iglesia. Y vimos aquel texto de Mateo, si mal no recuerdo, 16 o 8:16, en donde conocemos el texto, en donde les pregunta Jesús sobre quién es él, y Pedro responde, ¿verdad? Y luego Cristo le da a Pedro, digámoslo, una misión muy especial en la comunidad, en esa comunidad naciente, en su iglesia, ¿verdad? Ahora, retomando un poco ese texto, digámoslo, fundacional y ese texto muy importante, de allí podemos partir también, recordando, les digo, esa charla anterior, sobre cómo Cristo específicamente al apóstol Pedro le da una misión muy concreta, que es para establecer pues el reino de Dios sobre la tierra. Como sabemos, Cristo llamó a sus apóstoles, de ellos escogió a 12, y de estos 12 a Pedro le da una misión especial. Para uno de los 12, la imposición de un nuevo nombre, en este caso Pedro. Acuérdense que era Simón, hijo de Juan, así se llamaba. Sí. La imposición de un nuevo nombre tiene una importancia capital. Acuérdense que en la antigüedad, cuando a alguien se le cambiaba un nombre, era muy importante. De hecho, en la antigüedad también fue una tradición que por mucho tiempo, desconozco si todavía algunos religiosos y religiosas, cuando entran a la orden religiosa, se les cambia el nombre. Su nombre de pila ahora es el nombre de religión, así dicen ellos. Entonces, tiene un significado. ¿Por qué? Porque ahora, digámoslo, es Dios mismo que te elige para cumplir una misión, y en el nombre ordinariamente describe esa misión que el Señor
te quiere encomendar. Y eso es lo que sucede con Simón. Simón recibió el nombre de Pedro, piedra, Kefas. Con ese nombre Jesús dio al apóstol un primado que comporta un poder excepcional en la iglesia. Pero vayamos un poquito a descubrir y las intenciones de Jesús y qué es lo que está, digámoslo, en ese texto tan denso, qué es lo que está allí presente y qué es lo que la iglesia ha descubierto, iluminada por el Espíritu Santo, a lo largo de todos estos siglos, qué es lo que la iglesia ha descubierto en este, le digo, texto tan denso y tan importante. Primero, el nuevo nombre le fue dado a Simón y fue la respuesta a una profesión de fe. Sí. Después de haber preguntado, como hemos dicho, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta Jesús a sus apóstoles y Simón responde, sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, el nuevo nombre es como la respuesta a esta profesión de fe de Pedro, de que hace Simón. ¿Qué significa esto? Significa que toda misión en la iglesia es, digámoslo, o tendría que ser una respuesta a la profesión de nuestra fe. Fíjense qué maravilloso y qué importante esto. Es decir, no es que yo, Edgar Robles, quiera esto. No es que tú, fulanito de tal, quieras esto. Sí. En la iglesia, Dios, que es el que la guía, Dios es el que da la misión a cumplir en la iglesia. Y la misión, les digo, hay que entenderla primero como una respuesta de fe. Y que le digo que es muy interesante que nosotros, cada uno en su vocación y luego específicamente en las misiones que vamos descubriendo que Dios nos invita a realizar en su iglesia, sí sería muy bueno que nos preguntáramos siempre. De hecho, este es un criterio de discernimiento espiritual que les doy. Es, a ver, la misión esta es una respuesta de mi fe, de la profesión de fe que yo estoy haciendo. Eso sería muy interesante que lo consideráramos. Sí. Porque les digo, en la iglesia, el sentido profundo de la misión y de las responsabilidades y servicios eclesiales se entienden en este sentido de fe. Es una respuesta y una profesión de fe, ¿verdad? Después de esta profesión que yo hago, tan es así que, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, antes de ordenarnos, hacemos la profesión de fe públicamente. Sí. En fin, continuemos, si no, después no vamos a salir de esto, ¿verdad? Son cosas muy bonitas y muy interesantes, pero hay que seguir. Para entender con mayor exactitud el alcance de la pregunta y el significado de la respuesta, fíjense, yo no lo había descubierto en esta reflexión. Es necesario considerar, dice el padre Gelot, es necesario considerar el momento litúrgico en el que ocurre esta pregunta y esta respuesta de Pedro. Según los evangelios de Marcos y Mateo, la transfiguración acontece 6 días después de ese momento. Ahora bien, esta aparece como un nuevo cumplimiento propio de Jesús de la fiesta de los tabernáculos. Ahorita allí viene la reflexión un poquito. ¿Qué sentido tenía esta fiesta de los tabernáculos para entender el contexto litúrgico en el que se da esta pregunta y esta respuesta, que es muy interesante?
Esta fiesta se celebraba distanciada por 5 días después de la fiesta de la expiación de los judíos. El famoso, hoy también lo conocemos, lo celebran hasta el día, hasta estos tiempos, pues el Yom Kippur de los judíos. Es la fiesta de la expiación. Es pues esta, la fiesta de la expiación, la fiesta, fíjense, escogida por Jesús para interrogar sobre su propia identidad a Simón y obtener de parte de él una profesión de fe. Ese era también el día escogido para darle a Simón un nuevo nombre y anunciarle su destino. ¿Y cuál es la relación? ¿Qué significado tenía esto en el Antiguo Testamento para los judíos? Esta fiesta del Yom Kippur. Los comentarios sobre el episodio no pueden prescindir de este marco litúrgico, como les digo. ¿Por qué? Porque la fiesta de la expiación se centraba en la ofrenda de un sacrificio por la remisión de los pecados del pueblo. Y entre los ritos litúrgicos que el sumo sacerdote tenía que cumplir en el Santo de los Santos estaba la proclamación en voz alta del nombre divino. Dicen que ese era la única ocasión en todo el año que el sumo sacerdote y nadie más podía pronunciar en voz alta el nombre de Yahvé. Y que Pedro proclame en voz alta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahí podemos estar viendo este paralelismo y este sentido profundo que hay en la respuesta. Al elegir entonces este día de fiesta, Jesús deseaba que el nombre divino fuera pronunciado en una perspectiva nueva, en la que la liturgia de la antigua alianza hallaría su cumplimiento en él, por supuesto, ¿verdad? Él es el nombre el nuevo nombre, digámoslo, divino es Jesús, que es Dios. Simón, proclamándolo Hijo de Dios vivo, responde a este deseo. Y a esta proclamación le digo que hacía el sumo sacerdote en esa fiesta del Yom Kippur. Simón cumple su papel entonces de sumo sacerdote. Ahora ya digámoslo de la nueva alianza. ¿Y quién sería el sumo sacerdote? Nosotros lo entenderíamos el Papa, pues, que proclama en la fiesta de la expiación el nombre de Dios y lo hace expresando su fe en el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la proclamación de fe. Como el sacerdote, sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, proclamaba el nombre de Yahvé en voz alta en esa fiesta del Yom Kippur. Para celebrar la proclamación y reconocer la proclamación, Jesús llama a Simón con esa solemnidad del momento y la profundidad y la densidad teológica y salvífica de ese momento. Le dice Jesús: Simón, hijo de Jonás. Es decir, es una forma muy solemne de hablar en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Jesús, por supuesto. Parece ser que el nombre griego Jonás corresponda al nombre hebreo de Yohanan, o sea, de Juan, pues, Johan, traducido en los 70 como Jonás o Jonías u Onías, pues es Juan, en el castellano sería Juan, pues. Sí. Esta sorprendente coincidencia en el nombre aclara mucho más que el apóstol Simón desempeña el papel de sumo sacerdote durante la fiesta de la expiación. Él será el nuevo sumo sacerdote de esta nueva alianza, Simón, y no otro, Simón, hijo de Juan. Jesús con su autoridad le da entonces otro nombre, lo que decía al inicio. Y yo te digo que tú eres Pedro ahora. El nombre de Caifás,
que digámoslo, una transliteración del griego, pues sería así como Caifás, es otorgado para expresar el nuevo papel explicado sucintamente sobre en el nombre que le da, pues esta piedra edificará mi iglesia. Es el mismo nombre que el del sumo sacerdote de aquel tiempo, no son coincidencias, ¿verdad? Acuérdense que el sumo sacerdote en aquel tiempo era Caifás. Caifás, otra vez Caifás, Kefas, piedra, Caifás. ¿Sí? Ahora es como si Jesús le estuviera diciendo, tú eres el nuevo Caifás, tú eres el nuevo sumo sacerdote, ¿sí? De mi iglesia. La identidad entre los dos nombres no puede ser casual, como les digo. Esa elección evocadora significa que para Jesús, Simón es ya el sumo sacerdote que desempeñará luego en la iglesia la función que antes era asignada al sumo sacerdote judío. Fíjense lo interesante. Al nuevo sumo sacerdote, Jesús le comunica y le da todo poder. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, pues tenía poderes, digamos, los litúrgicos que su investidura le daba, etcétera. ¿Sí? Después de haber dicho sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, agrega Cristo claramente y solemnemente. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra su iglesia. Por eso dice Jesús, mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Simón, es la iglesia de Cristo, por supuesto, pero Pedro ahora desempeñando el papel del sumo sacerdote. Y dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Primero, y luego, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Sí. Les digo, el texto denso y profundo, ahí está presente, ahorita lo vamos a ver un poco. La intención de edificar la iglesia sobre aquel que es la piedra es en verdad clara. Es decir, Pedro desempeñará un papel sumamente importante en la iglesia. No que los demás apóstoles no lo tengan. Pedro específicamente desempeñará, porque así Cristo lo ha querido, un papel sumamente importante y único en la iglesia de Cristo. Sí. Si bien es cierto que muchos también han interpretado la palabra de Cristo como si su intención fuera la de edificar la iglesia sobre la fe de Pedro, hay algunos comentarios al texto que lo entienden de esa manera y no es según lo que yo entiendo y lo que yo he leído sobre los comentarios al texto, ¿verdad? No es equivocado, no es errado decir eso, sí. Pero también es verdad que Simón recibió su nuevo nombre después de una profesión de fe, pero cuando Jesús dice, tú eres Pedro, se dirige personalmente a Pedro y no a alguien más. De tal manera que a Pedro lo instituye en la persona de Pedro como un fundamento para su iglesia. Por eso el papado, podríamos decir hoy, es sumamente importante y querido por Dios y que siempre prevalecerá hasta la venida de Cristo. Eso con teorías de la conspiración que hay en la actualidad, ¿verdad? Y no entro más porque pues, nos llevaría más tiempo eso. Sí. E incluso el nombre de piedra, aquí en esta diapositiva, se ve
ahí dice el nombre de Caifás, concedido a Simón, Kefas, piedra, está en sintonía en el marco, ya dijimos, de la fiesta de la expiación, no solo porque implica una alusión al sumo sacerdote del tiempo, sino porque se relaciona a la piedra fundamental del templo. Sí. Esa piedra que está aquí en el interior del Santo de los Santos, sí, digámoslo, es la piedra fundamental del templo. ¿Sí? Por eso no son casualidades. Sí. Y qué maravilloso que entendamos esto para ver la profundidad de lo que tiene, de lo que es, y la profundidad de las palabras de Cristo, la densidad salvífica y teológica de ese momento. ¿Sí? Que incluso ustedes ya después pueden buscar a lo mejor en el internet un poquito el templo y sus partes en tiempo de Jesús, y a lo mejor buscar precisamente como esa piedra, sí, haciendo relación a la piedra fundamental del templo, que ahora será Pedro, ¿verdad? Simón. Se trata de una piedra que sobresalía del suelo del Santo de los Santos, ¿verdad? Y ocupaba el lugar del arca y del propiciatorio, desaparecidos en la destrucción del primer templo. En el Santo de los Santos, el sumo sacerdote entraba, como ya sabemos, una sola vez al año, el día de la expiación, para el sacrificio de los perfumes y la aspersión con la sangre de las víctimas. Entonces, todo esto, les digo, tiene una densidad litúrgica muy interesante, y que si lo vamos viendo, podemos profundizar y entender qué estaba diciéndole Cristo a Pedro, a Simón. Incluso ya en una de las cartas de Pedro, dice, habla también de las piedras, dice, acercándonos a él, a Cristo, piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida por Dios. Cristo es la piedra viva, pero Pedro es la roca fundamental de la iglesia de Cristo. La audacia de la declaración se hace mucho más evidente si se consideran otras palabras con que Jesús se designa a sí mismo como la piedra angular. Ya sabemos, Cristo mismo dice, la piedra que según Isaías debía ser la piedra fundamental de la nueva Sión, de la nueva Jerusalén. Corresponde pues en primer lugar a Jesús la imagen de la piedra fundamental. Lo que le digo, Cristo es la piedra viva, la piedra fundamental, pero deliberadamente Jesús hace de Simón, sí, la piedra fundamental de la iglesia. La grandeza de este papel que desempeña Pedro en la iglesia no puede ser desestimada, sino todo lo contrario, hay que ver la densidad de la importancia de la misión y el desempeño de esta piedra fundamental. Si bien es cierto, como dice aquí la carta a los Efesios, que nosotros estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo. Claro, Cristo es la piedra angular. Cristo mismo, en quien toda la edificación queda bien ensamblada hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios por el Espíritu. Ese texto de Efesios es muy bello también, porque nos habla como la conciencia de los primeros cristianos de entenderse como parte de la iglesia. Acuérdense que la iglesia es el templo, pero aquí ya estos textos nos están hablando de que más allá, es decir, que los cristianos, los creyentes, los discípulos, pues, somos las piedras vivas, y nosotros somos los que edificamos y formamos
el templo de la iglesia. Sí. Esto que siempre nos lo han dicho en las catequesis, en las charlas, etcétera. Por el hecho de ser Simón en virtud de la voluntad de Cristo y la participación en su poder, piedra fundamental, la iglesia no puede existir, como ya dije, ni desarrollarse sin aquel que ha recibido el sacerdocio supremo. Es decir, querer construir la iglesia prescindiendo de este fundamento es seguir una senda equivocada. Esto lo dice el autor, le digo, por ciertas reflexiones teológicas que hay, sobre todo de corte protestante, evidentemente, pero también algunos teólogos católicos, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Sobre si la misión del pontífice, del papa, sí, digámoslo, algunos llegan a pensar si no estará ya obsoleta. Digo, ¿cómo va a estarlo si al final Cristo es claro por lo que estamos hablando de que Cristo ha dejado como a Pedro en una misión que es fundamental en la iglesia? Después de haber señalado el papel de la piedra fundamental, Jesús muestra la autoridad soberana que quiere confiarle a Pedro y a sus sucesores. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay algunos comentadores, igual que se hizo mención sobre la profesión de fe, sí, que la iglesia está edificada sobre la fe de Pedro. Hay algunos autores que hablan que, si bien es cierto que esta autoridad, y así lo ha entendido la iglesia, no es restrictiva solamente de Pedro, pero sí Pedro y el Papa, hasta el día de hoy en la iglesia, y el Código de Derecho Canónico lo marca, es el legislador supremo de la iglesia, el Papa. Nadie más. Hasta el día de hoy, el Código del 83, que es el código actual que rige a la iglesia, es muy claro y entiende y dice en varios de sus cánones, de sus artículos, que el sumo pontífice, el Papa, es el legislador supremo de la iglesia. Sí. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Un poco recordando también este texto de Isaías, es decir, que estas cosas estaban como ya prefiguradas también en el Antiguo Testamento. Es decir, no son cosas, digámoslo, nada más que, digamos, lo que se le ocurren, diga, por decir de alguna manera, Jesús. Decir, acuérdense que Jesús cumple, es el cumplimiento pleno y perfecto de estas profecías del Antiguo Testamento. Muchas cosas dichas en el Antiguo Testamento, Cristo les da su plenitud y su verdadero sentido. Como podemos entender, como hay algunos autores, teólogos, exegetas, que dicen que así se puede entender este texto de Isaías, ahora ya puesto en plenitud y dicho por Cristo, pero diciéndoselo a Pedro. Este texto ha sido atribuido a Jesús por el Apocalipsis. En efecto, es Jesús quien posee las llaves del reino y por eso puede dárselas a Pedro. Así como siendo él mismo, en primer lugar, la piedra fundamental, puede extender esa función vicaria en su discípulo, en este caso a Pedro. ¿Sí? La imagen de las llaves del reino quizá tenga relación con el gesto esencial del sumo sacerdote, otra vez volviendo a la fiesta litúrgica, el día de la fiesta de la expiación. Un gesto que solo él podía ejecutar y solo ese día, es decir, entrar en el santo de los santos.
Para describir este privilegio, podría decirse que en esa ocasión Jesús tenía las llaves de la morada de Dios y podía abrir lo que normalmente estaba cerrado y así obtener el perdón y las bendiciones divinas otorgadas para su iglesia, para su pueblo, para sus siervos, para sus discípulos, pero digámoslo, ¿cómo decirlo? Dadas por Pedro y por sus sucesores, pues, o administradas por Pedro y sus sucesores. Sí. No sé si ahí vamos, les digo, todavía el Padre está hablando de esta relación de la fiesta con lo que le dijo Jesús a Pedro. La misma carta a los Hebreos ha interpretado el sacrificio redentor de Cristo a la luz de esta celebración de la expiación. Hebreos 9:24 dice, pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Es decir, la carta a los Hebreos entiende que Cristo, sobre todo en el momento culmen de la expiación en la cruz, ¿sí?, entró ahora como lo hacía el antiguo sumo sacerdote en la fiesta de la expiación. Cristo en la cruz entra, abre el santo de los santos. Sí. Digamos, abre el poder y el cofre, digámoslo así, de las misericordias y de las gracias de Dios. ¿Sí? Una vez entonces por todas, Jesús entró con su ofrenda al Santo de los Santos, como decimos, que es el reino celestial, convirtiéndose así en el dueño de este reino, del que posee las llaves, como nos dice el Apocalipsis, ¿sí? Que Cristo tiene las llaves del reino, llaves con las que abre a los hombres la puerta. Jesús ha sido y sigue siendo él, por supuesto, el sumo sacerdote perfecto, que ha realizado todo lo que en la liturgia de la expiación era sombra y figura. Sí, claro, Cristo es el nuevo sumo sacerdote. Lo que hacía el sumo sacerdote, y específicamente hablando de esta fiesta de la expiación, Cristo lo cumple en la cruz. Y claro, él, siendo, como dice aquí el texto del Padre, teniendo él el poder de las llaves del reino, le da ese poder vicario, digamos, lo que lo representa él a Pedro. Cristo quiere que Pedro ejerza el papel del sumo sacerdote, que continúe y refleje en la tierra esa misión sacerdotal suprema que Cristo solamente tiene. Le promete las llaves, el poder para abrir la puerta del reino en el que la vida celestial ya ha comenzado. Sí. Es notable que no reserve ningún límite a ese poder, pues no se conforma con dar una parte de las llaves. De esta manera confiere a Pedro una autoridad completa, verdadera imagen de la suya, ¿verdad? Sí, esto hay que entenderlo muy bien para no confundirse. Voy a terminar y luego al final compartir si hay alguna cosa que quieran que complemente, con gusto lo hago. Continuamos entonces. Ahora vayamos a lo que le dice también, si bien no en ese texto, en otros textos del Nuevo Testamento, ¿sí?, le confiere a Pedro unas misiones particulares y específicas, como es el caso que tenemos en el Evangelio de Lucas. El primado atribuido a Pedro recibe una luz nueva
que muestra la elección obrada por Cristo para asegurar la fe del apóstol y darle la capacidad de confirmar a sus hermanos, cuando en el texto de Lucas, en Cristo resucitado, sí, en una de sus apariciones, si mal no me equivoco, es por supuesto, en el lago de Tiberíades, que le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Otra luz, otro acercamiento de los textos bíblicos evangélicos del Evangelio a esta misión especial que Cristo le confiere a Pedro. La misión entonces confiada a Pedro de confirmar a los hermanos no puede limitarse a un momento determinado, es decir, como si fuese nada más solamente el Pedro histórico, digámoslo, Pedro, el ser humano, Simón, pues, no puede limitarse a un momento determinado, sino que es valedera para toda la duración de la iglesia. En la misión se concilia el nombre de piedra fundamental que ha recibido el discípulo. Pedro ha recibido la misión de sostener a los demás discípulos en la fe. Es una misión que implica un aspecto doctrinal y el compromiso también de un testimonio inquebrantable en la adhesión a la fe en Cristo, con una gracia que permite sobrepasar toda la debilidad de cualquier ser humano. Imagínense, todos los papas dicen que cuando eligen al nuevo sumo pontífice, al nuevo papa, se le llama, dicen que al elegido se le da un tiempo para hacer una oración en una capilla que, si mal no me equivoco, si no se los confirmo después, pero si mal no me equivoco, la capilla esa en el Palacio Apostólico, pues, cerca de la Capilla Sixtina, donde se realiza el cónclave de la elección del nuevo Papa, hay una capillita que se llama la Capillita de las Lágrimas. Y ahí es donde va el nuevo elegido, ¿verdad? Como Papa. ¿Por qué? Pues evidentemente porque imagínense a todo hombre que ha sido elegido por Dios para eso, pues evidentemente se han de sentir como, pues, a la vez maravillados y emocionados, pero yo creo que en ese momento se le pueden venir todas sus limitaciones y flaquezas que como ser humano tiene. Y es cuando quizás se le pasa, yo lo pienso así, si uno cuando es elegido como sacerdote en la ordenación. Recuerden que cuando en las ordenaciones sacerdotales, los que están siendo ordenados, sí recuerdan que hay un momento en la ordenación donde los ordenandos se postran rostro en tierra, ¿verdad? Que es un momento muy bello y significativo. Pues imagínense si lo es para nosotros como sacerdotes, porque en ese momento litúrgico tan bello y profundo, pues se nos pasa en nuestra mente, digámoslo, como toda nuestra pequeñez y miseria y limitaciones humanas. Y aún así Dios nos elige porque Dios da la gracia. Evidentemente, imagínense al hombre que es elegido como nuevo papa, imagínense, ¿verdad? Pero aquí en este texto maravilloso nos da esa luz para que también entendamos nosotros la misión de Pedro y del Papa de esta manera maravillosa. Es decir, Cristo ora especialmente y siempre por Pedro para que su fe no desfallezca, como dice ahí el texto, ¿verdad? Sí. Como dice el texto, Simón, Simón,
Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Sí, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Este texto maravilloso habla de esa oración especial que hasta el final de los tiempos, Cristo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, hará siempre por Pedro y sus sucesores, para que sepan y tengamos confianza en Cristo y confianza en que Él, para su elegido como Pedro, siempre hará una oración especial para que su fe no desfallezca. Eso nunca hay que olvidarlo. Y por eso Pedro ha recibido la misión de sostener a los demás discípulos en la fe, porque él se entiende y se sabe, Pedro y los sucesores, los papas, ellos se entienden, Pedro se entiende, si como sostenido por la oración de su maestro, de Cristo, sí, y él le da la fuerza para confirmar en Pedro, sí, y cuando estoy refiriéndome ahora a Pedro, estoy hablando de la figura de Pedro en la iglesia, ya no solamente Simón Pedro, sino Pedro, el Papa, hoy, los sucesores de Pedro, los papas, ¿sí?, que tienen esta misión de confirmar en la fe a los discípulos. ¿Sí? De hecho, allí podemos indagar y profundizar y descubrir que probablemente después, yo no sé si lo tengan, que vayan a hablar sobre la infalibilidad del Papa. Uno de los textos que iluminan esto es esta aproximación, ¿verdad? Sí. Porque Pedro confirma en la fe a sus hermanos, siempre. Sí. Y porque Cristo nunca abandona a su iglesia. Nunca le faltarán los dones que el sucesor de Pedro necesite para guiar a la iglesia en medio del mundo. Que nunca se nos olvide esto. Y luego la misión como pastor universal. El diálogo de Jesús con Pedro a las orillas del lago de Tiberíades, lo que estamos viendo ahorita, también, bueno, en el Evangelio de Lucas, ahora en el Evangelio de Juan, también hay otra aproximación que nos habla de esta misión que Cristo le confiere. Ya, fíjense, no solamente es la misión de confirmar a los hermanos, ya vimos, le da el poder supremo de las llaves, la misión de confirmar a los hermanos, y ahora la misión como pastor universal. Las palabras pronunciadas en el camino de Cesarea de Filipo, aquel texto original que hemos estado viendo, constituyen una promesa, mientras que este nuevo diálogo de Cristo resucitado con Pedro en el lago de Tiberíades, ese texto de Juan 21, 15 y 17, en donde le dice, apacienta mis corderos. Cuando le dice Cristo, Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Pues apacienta mis corderos. Le pregunta, oh, Cristo, ¿me amas? Digo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Sí. La comunicación de la misión y el poder aparece como el fruto de la obra de la redención, porque es realizada por Cristo resucitado. Fíjense qué bonito y qué interesante esto. Este de apacentar mis corderos y apacentar mis ovejas, sí, es fruto de la obra ya redentora que ha hecho Cristo con su pasión y su resurrección. Sí.
Es el texto que estamos viendo, ¿verdad? Después de haber comido, dice Jesús a Pedro, Simón, ¿me amas más que esto? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Luego le vuelve a preguntar, sí, Señor. Y Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Sí. Con las palabras, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas, la misión es formulada en términos que indican claramente una identidad con la de Jesús, porque son mis ovejas, dice Jesús, son mis ovejas, son mis corderos. Cristo quiere esta misión de pastor universal desprendida de él, que es el único pastor, el sumo pastor de la iglesia. La identidad queda confirmada por el hecho de que Jesús dice, mis corderos y mis ovejas, así como su promesa, la promesa que ha dicho, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. No es la iglesia de los hombres, no es la iglesia del Papa, es la iglesia de Cristo. Las ovejas son de Cristo, no son mis ovejas del padre Edgar Robles, no son mis ovejas de el obispo fulanito de tal, e incluso no son mis ovejas de el papa fulanito, somos ovejas y corderos de Cristo, es decir, somos de Cristo, pero evidentemente esta misión como pastor universal que Cristo le confiere a Pedro, sí, está claro en este texto se vislumbra pues y está claro que él tendrá una misión especial como pastor universal. Todo ello significa que Cristo ejercerá su misión de pastor sobre sus corderos y ovejas por medio del cometido que le ha dado a Pedro. Así como Simón había sido llamado Pedro porque estaba destinado a asumir el papel de piedra fundamental que le pertenecía y le pertenece a Jesús, de la misma manera recibe la calidad de pastor universal que le es propia al Maestro, a Cristo, pero que él se la confiere y se la delega de una manera especial a Pedro. La asimilación entonces entre la misión de Pedro y la de Jesús es confirmada por el anuncio de su martirio, bellísimamente y profundamente. Es decir, Pedro va a seguir a su maestro en todo, incluso en el martirio. Y Pedro y Cristo le dice en ese texto todavía, cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Sí. La manera de anunciar el martirio muestra que desde entonces toda la existencia de Pedro es guiada por Jesús. Cuando era joven, Simón se ceñía a sí mismo, es decir, escogía libremente su actuación. Pero desde ahora, sí, como Pedro, desde ahora Jesús lo ha de llevar por un camino que terminará para él, Simón Pedro, en el martirio. Y como ha terminado, yo creo que para muchos de los papas, o yo me atreveré a decir para todos, de diferente manera, todos los papas yo creo que terminan en el martirio, porque así terminó el maestro y así terminan ellos. Entonces, el relato de la investidura de Pedro como pastor de la iglesia destaca la verdad esencial
Lo bueno es que ya es la última. Sí, les comparto esto, es algo muy bello y esta última parte evidentemente me conmovió mucho porque es algo muy bello, muy profundo. Sí, y que entendamos así la vida de un pastor y sobre todo la vida del Papa, porque le digo, todos los papas de alguna manera, todos los papas, los que han sido elegidos para ello, pues al final, de una u otra manera, terminan en el martirio como su maestro, ¿verdad? Y ese es el sentido profundo que nosotros podemos ver y descubrir en Pedro y en sus sucesores. Es decir, no es, ¿cómo decirlo? No es un privilegio. Yo no creo que nadie en sus 5 sentidos, ningún obispo y los que entran, los cardenales que entran en el cónclave, yo creo que ninguno de sus 5 sentidos es como si dijera, sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es algo tan importante, tan bello y tan profundo, pero que estas cosas seguramente todos los que entrarán al cónclave, yo creo que lo entenderán así, que si son elegidos, van a ser elegidos para asemejarse a todo y en todo a su maestro, incluso en dar la vida y en ser mártires, porque así terminó su maestro. Y así terminarán ellos seguramente. Sí. Y entonces el designio de amor y esas palabras que Cristo le promete a Pedro, sí, que él orará, sí, pues son, allí suple toda la fragilidad que ese pobre ser humano puede tener, sí, para cumplir esa misión tan bella, tan fundamental en la iglesia. Bien, pues espero que esta es la última diapositiva. Sí, espero que esto nos haya dado un poquito más de luz y de comprensión de esta misión tan importante del apóstol Pedro en la iglesia y lo que Cristo la misión tan importante que Cristo le ha dado a Pedro en la iglesia. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy ¿Algo a que detener la grabación primero, padre, y luego ya pasamos a las preguntas.